En el corazón de Turquía, una tierra cargada de historia donde los susurros del pasado se entremezclan a menudo con los murmullos del futuro, se desencadenó una tormenta sin precedentes. No se trataba de una tempestad ordinaria. Su llegada fue tan repentina como severa, cogiendo desprevenidos incluso a los meteorólogos más avezados. Los cielos, que habían estado despejados momentos antes, se oscurecieron ominosamente mientras vientos feroces barrían por igual ciudades bulliciosas y pueblos tranquilos. La intensidad de esta tormenta no solo trajo lluvia, sino un diluvio que parecía casi apocalíptico. Desde un punto de vista científico, una tormenta de este tipo podría atribuirse a cambios atmosféricos repentinos, quizá exacerbados por los efectos cada vez mayores del cambio climático. Sin embargo, desde el punto de vista de los estudios religiosos, la tempestad de Turquía tiene connotaciones más profundas y espirituales. En la escatología cristiana, las tormentas simbolizan a menudo momentos de revelación o juicio divinos. La Biblia habla de tormentas y trastornos naturales como método de Dios para comunicarse con la humanidad. Por ejemplo, en el libro de Nahum está escrito: «El Señor se abre camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies». Tales referencias bíblicas sugieren que Dios se sirve de las fuerzas de la naturaleza para recordar a la humanidad su omnipresencia y poder, instando quizá a un retorno colectivo a la fe y la rectitud moral. En la tradición islámica, los fenómenos naturales también se consideran señales de Alá que hay que respetar. El Corán menciona las catástrofes naturales como ayat, señales, para quienes reflexionan. La sura Ar-Rum dice: «Y entre sus signos está el de enviar los vientos como heraldos de buenas nuevas, dándoos a probar su misericordia». Esta perspectiva anima a los creyentes a ver la tormenta como un recordatorio de la misericordia de Alá y de la necesidad de despertar espiritualmente. En medio del caos de la tormenta en Turquía, empezó a tomar forma una convergencia de pensamientos y teorías. Algunos líderes religiosos y creyentes locales vieron la repentina tempestad como una llamada de atención, una señal divina en medio de las crecientes tensiones seculares y crisis medioambientales a las que se enfrenta el mundo. Surgieron conversaciones no solo sobre la necesidad de resiliencia infraestructural, sino también sobre la resiliencia espiritual. Además, en medio de estas interpretaciones divinas, un murmullo de teorías conspirativas comenzó a tejer la narrativa. Algunos especularon con la posibilidad de que un clima tan severo no fuera una mera coincidencia, sino quizás una manifestación de intromisión tecnológica, experimentos de geoingeniería o de manipulación del clima que habían salido mal. Estas teorías, aunque sin fundamento científico, añadieron una capa de misticismo y temor en torno al acontecimiento natural, sugiriendo que tal vez había fuerzas en juego más allá de la comprensión o el control humanos. Cuando las comunidades turcas, musulmanas y cristianas por igual, empezaron a reconstruirse, el suceso quedó grabado en su memoria colectiva como un poderoso testimonio de las fuerzas que escapan al control humano. Sirvió como recordatorio de que, en tiempos de crisis inesperadas, la fe puede servir de faro, guiando a los perdidos y atemorizados hacia la esperanza y la unidad. A través de esta tormenta, un mensaje parecía resonar a través de los vientos: reconocer las señales, reflexionar sobre la propia fe y renovar el compromiso con las enseñanzas divinas que durante tanto tiempo han guiado a la humanidad a través de las tempestades de la vida. Turquía, nación a caballo entre dos continentes, es un mosaico geográfico marcado por la diversidad de sus paisajes y climas. Las regiones costeras, bendecidas con un clima mediterráneo templado, disfrutan de inviernos suaves y húmedos y veranos calurosos y secos, reflejo del equilibrio y la armonía citados a menudo en los textos religiosos como signo del favor divino. Estas zonas simbolizan el florecimiento de la vida y la prosperidad bajo la gracia de Dios, reminiscencia del jardín del Edén descrito en el Génesis, un paraíso creado como manifestación de la benevolencia divina. Por el contrario, las regiones del interior y montañosas de Turquía presentan un clima más crudo y severo.
Estas zonas experimentan condiciones más duras con importantes fluctuaciones de temperatura que pueden considerarse una prueba de fe y resistencia. Los terrenos escarpados y los duros patrones climáticos reflejan los paisajes bíblicos del Sinaí o las montañas de Ararat, lugares de prueba, encuentros divinos y profundas promesas de alianza. Esta diversidad geográfica y climática de Turquía puede interpretarse como un microcosmos del viaje espiritual, zonas de confort y de desafío, cada una de las cuales da forma a la experiencia humana y a la fe. Esta diversidad geográfica y climática también prepara el terreno para entender la tormenta repentina y severa como algo más que una anomalía meteorológica, sino como una posible señal divina. Desde una perspectiva cristiana, esto podría verse a través de la lente del poder purificador y transformador del agua en las narraciones bíblicas, como el diluvio universal en tiempos de Noé, que fue un medio de renovación y un signo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Desde este punto de vista, la ferocidad de la tormenta podría interpretarse como un recordatorio divino de la necesidad de limpieza moral y espiritual, instando a las comunidades a volver a su fe. Desde el punto de vista islámico, la diversidad climática y geográfica puede considerarse un signo del poder creador de Alá y una prueba para la fe y la resistencia de la umma. El Corán habla de cómo las diferentes regiones son signos de la sabiduría de Alá en la creación, cada una de las cuales sirve a un propósito y enseña a los humanos sobre el equilibrio, la resistencia y la sumisión a la voluntad divina. En medio de estas interpretaciones, algunas teorías conspirativas sugieren que estas diversas zonas climáticas podrían ser objetivos para manipular armas medioambientales o climáticas, probando sus impactos en diferentes ecosistemas. Tales teorías, aunque carecen de base científica, contribuyen a una narrativa que combina el miedo y el asombro ante lo desconocido, fomentando una reflexión más profunda sobre los límites de la acción humana en el orden natural divino. Así, la tormenta en Turquía, con el telón de fondo de su diversa geografía y clima, invita a creyentes y observadores por igual a reflexionar sobre los mensajes divinos codificados en la naturaleza. Llama a los fieles, tanto musulmanes como cristianos, a ver más allá de la perturbación inmediata y a encontrar en estas pautas una llamada al despertar espiritual y a la armonía con la voluntad divina, que resuena en los valles y costas de esta tierra antigua y espiritualmente resonante. En el contexto de la tormenta que barrió Turquía, fenómenos meteorológicos específicos, como fuertes aguaceros y granizadas, desempeñaron papeles fundamentales. Los cielos no solo descargaron lluvia, sino también granizo del tamaño de una nuez, que cayó con ferocidad, dañando vehículos y tejados. Estos sucesos no fueron meros acontecimientos climáticos, sino que conllevaron un profundo significado espiritual, reminiscente de las plagas y señales descritas en las Escrituras. En el Éxodo, el granizo se utiliza como una de las plagas para persuadir al faraón de que libere a los israelitas de la esclavitud, simbolizando el poder y la justicia de Dios. Tales referencias bíblicas al granizo sirven para recordar la capacidad de Dios de influir en el medio ambiente para cumplir los propósitos divinos. El granizo de Turquía, por muy dañino que fuera, podía verse a través de este prisma, un recordatorio del poder divino y una llamada a la reflexión y al arrepentimiento. Además, los fuertes aguaceros que acompañaron al granizo podrían interpretarse como bautismos simbólicos, purificadores, aunque a veces dolorosos. El agua, a menudo símbolo de vida y renovación, también puede ser signo de caos y transformación. En la teología cristiana, el agua significa limpieza y renacimiento, como se ve en el sacramento del bautismo. El diluvio de Turquía invita a hacer un paralelismo. Al igual que las inundaciones remodelan los paisajes, también las personas y las comunidades deben permitir que sus paisajes espirituales se remodelen hacia una mayor fidelidad a Dios. En esta coyuntura, es crucial recordarnos a nosotros mismos y a nuestros oyentes que muchos en el mundo actual se han alejado de Dios. Estos acontecimientos naturales nos interpelan, instándonos a mirar más allá de nuestras preocupaciones cotidianas y a reconectar con lo divino.
Nos recuerdan la necesidad de rezar más y de profundizar en nuestra fe en Dios. En tiempos de crisis, la oración y la fe son los faros que nos guían a través del caos, del mismo modo que los personajes bíblicos confiaron en su fe para superar sus pruebas. Esta perspectiva también abre un debate sobre el impacto comunitario de tales acontecimientos. Los daños causados por el granizo, aunque angustiosos, también ofrecen la oportunidad de que las comunidades se unan para reparar y apoyar, reflejando los valores cristianos de caridad y compasión y los principios islámicos de ayuda comunitaria y empatía. Las teorías conspirativas en torno a estos fenómenos sugieren la manipulación del clima como herramienta para fines más amplios e invisibles. Estas teorías, aunque especulativas, apuntan a una torre de Babel moderna. La humanidad tratando de alcanzar y controlar los cielos, solo para recordar nuestras limitaciones y la necesidad de la guía divina. En resumen, las tormentas de granizo y los fuertes aguaceros en Turquía no son meros fenómenos meteorológicos aislados, sino que están imbuidos de un profundo significado religioso. Llaman a todos, musulmanes y cristianos por igual, a reflexionar sobre nuestro estado espiritual, a prestar atención a los mensajes divinos enviados a través de la naturaleza y a renovar nuestro compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estos acontecimientos nos desafían a restablecer nuestros lazos con lo divino, subrayando que en cada gota de lluvia y en cada granizo hay una llamada a volver al camino de la rectitud y la devoción. La tormenta que se abatió sobre Turquía no solo trajo consigo granizo y lluvias torrenciales, sino que también desencadenó devastadoras inundaciones repentinas. Estas inundaciones, repentinas y poderosas, barrieron las calles con una fuerza implacable, arrastrando vehículos, inundando hogares y desbaratando negocios. El impacto fue inmediato y caótico, con el agua fluyendo a través de las vidas de muchos, dejando un rastro de destrucción, pero también una profunda oportunidad para la reflexión espiritual y comunitaria. En términos bíblicos, las inundaciones se han interpretado a menudo como juicios e instrumentos de renovación. El más emblemático es el diluvio de Noé, descrito en el Génesis, que se produjo como respuesta divina a la rebeldía de la humanidad, pero también sentó las bases de una nueva alianza entre Dios y el hombre. Del mismo modo, el Corán relata el diluvio como un acontecimiento significativo, que no solo pone de relieve el castigo, sino también la oportunidad de renacer y arrepentirse. Las inundaciones repentinas de Turquía pueden verse a través de este doble prisma. Por un lado, representan las consecuencias caóticas de nuestra negligencia colectiva, una mala gestión medioambiental, tal vez indicativa de una negligencia moral y espiritual más amplia. Esta interpretación llama a todos, especialmente a cristianos y musulmanes, a ver estas inundaciones como un recordatorio de nuestras responsabilidades con la tierra y entre nosotros, como administradores de la creación de Dios. Por otra parte, las consecuencias de las inundaciones ofrecen un poderoso momento de renovación. Del mismo modo que el paisaje se limpia, nuestras vidas pueden limpiarse de los errores del pasado. Es una llamada a reconstruir no solo nuestras estructuras físicas, sino también nuestras vidas espirituales, fomentando una conexión más profunda con Dios y fortaleciendo nuestras comunidades. Este proceso de renovación refleja el concepto de arrepentimiento y renacimiento que es fundamental en las enseñanzas cristianas e islámicas. En medio de este telón de fondo, también se arremolina una nube de teorías conspirativas. Algunos creen que estas inundaciones son demasiado oportunas y potentes para ser naturales, sugiriendo en su lugar que son el resultado de la interferencia humana, tal vez incluso como un experimento de control o armamentismo de la naturaleza. Aunque estas ideas son en gran medida especulativas, responden a una inquietud profundamente arraigada sobre el alcance y la ética de la tecnología humana, haciéndose eco de la narrativa de la Torre de Babel, donde la ambición de la humanidad condujo a la confusión y el caos. Por tanto, este acontecimiento catastrófico no es un mero desastre natural, sino una señal divina que insta a los fieles a la introspección y a la acción. Llama a los creyentes a rezar con más fervor, a reavivar su fe en Jesucristo y en Dios, y a atender el llamamiento islámico a la rectitud y a la solidaridad comunitaria.
Tanto para los musulmanes como para los cristianos, las inundaciones son un duro recordatorio del versículo del Corán. Y Él es quien envía la lluvia después de que se hayan desesperado y extiende su misericordia. Y Él es el protector, el loable y la promesa bíblica. Cada vez que traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco iris en las nubes, recordaré mi pacto entre yo y vosotros y todas las criaturas vivientes de todo tipo. Así, mientras Turquía se recupera de las inundaciones, la comunidad espiritual está llamada a levantarse y encarnar las lecciones enseñadas por estas aguas. Lecciones de humildad, renovación y la necesidad siempre presente de conexión divina en la era de la ascendencia tecnológica. Tras la tormenta que desencadenó lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras en toda Turquía, el país fue testigo de una notable movilización de los esfuerzos de rescate y respuesta. Autoridades, organismos de rescate e innumerables voluntarios trabajaron incansablemente para gestionar la crisis, rescatando a personas varadas, prestando asistencia esencial y restableciendo el orden en medio del caos. Este esfuerzo concertado puso de relieve la capacidad humana de compasión y cooperación en tiempos de necesidad, reflejando las enseñanzas fundamentales tanto del cristianismo como del Islam sobre la misericordia, la caridad y el apoyo comunitario. En la tradición cristiana, estos actos de bondad y rescate se consideran una forma de cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, como enseñó Jesús en la parábola del buen samaritano. Esta historia subraya la importancia de ayudar a los que están en apuros, independientemente de su origen o circunstancias, reflejando las acciones de aquellas almas valientes que se adentraron en las aguas para salvar a otros. Del mismo modo, en el Islam, el concepto de zakat, caridad, y la ayuda a los necesitados es un aspecto fundamental de la fe. El profeta Muhammad recalcó que las personas más queridas por Alá son las que más ayudan a los demás. Este espíritu se manifestó vivamente en las acciones de la comunidad musulmana durante las inundaciones, ya que muchas mezquitas y centros comunitarios abrieron sus puertas para acoger y ayudar a los desplazados, practicando el profundo principio islámico de la compasión en tiempos de crisis. Las operaciones de rescate también sirvieron para poner en práctica el mandato divino de preservar la vida y defender la dignidad. La rápida y eficaz respuesta puso de relieve una aplicación práctica de la fe, un testimonio de lo que puede lograrse cuando la humanidad se une bajo la bandera del bienestar colectivo y el respeto mutuo. Estos esfuerzos pueden considerarse una forma de servicio divino, de honrar a Dios cuidando de su creación. Sin embargo, las teorías de la conspiración también se colaron en los debates, y algunos sugirieron que la magnitud del desastre se había visto exacerbada por una planificación urbana y unas infraestructuras inadecuadas, posiblemente pasadas por alto debido a la corrupción o la mala gestión. Otros especularon más alocadamente sobre la negligencia intencionada o el sabotaje, reflejo de la desconfianza profundamente arraigada en algunos sectores de la comunidad. Estas teorías, aunque controvertidas, suscitaron debates sobre la responsabilidad y las obligaciones morales de los gobernantes, haciéndose eco de las advertencias bíblicas contra los líderes que engañan a su pueblo. Este escenario dinámico, los rescates heroicos y las teorías polémicas, ofrece un rico tapiz para la reflexión. Subraya la necesidad de estar preparados y de administrar responsablemente los recursos, tanto medioambientales como comunitarios, recordándonos el versículo coránico: «Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión», y el mandato bíblico: «Cada uno de vosotros debe utilizar cualquier don que haya recibido para servir a los demás, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas». A medida que las comunidades comienzan a recuperarse y reconstruirse, los esfuerzos de rescate y respuesta siguen siendo un poderoso símbolo de lo que es posible cuando la fe y la acción se alinean. Estos actos de misericordia no solo abordaron las crisis inmediatas, sino que también reforzaron los valores religiosos profundamente arraigados que unen a las comunidades frente a la adversidad. Nos recuerdan que en cada acto de generosidad, en cada mano tendida para ayudar,
hay un reflejo del amor y la misericordia divinos que llama a todos a creer con más fervor, a rezar con más seriedad y a vivir su fe con renovado compromiso y esperanza. El impacto de la tormenta en Estambul, vibrante metrópolis a caballo entre continentes y culturas, fue profundo y perturbador. Cuando la tormenta desató su furia, el ritmo diario de la vida en Estambul se vio dramáticamente alterado. Las carreteras se convirtieron en ríos, sumergiendo los vehículos e impidiendo los desplazamientos, mientras el granizo azotaba partes de la ciudad, dejando una marca visible en sus paisajes históricos y contemporáneos. El daño físico fue un duro recordatorio del poder de la naturaleza, pero también sirvió de llamada espiritual a los habitantes de la ciudad y al mundo en general. Ante tal agitación, los disturbios de Estambul invitan a reflexionar sobre sus implicaciones espirituales más amplias. Estos acontecimientos dramáticos pueden considerarse señales divinas que recuerdan la fragilidad de las construcciones humanas y el poder duradero de la creación de Dios. Tanto en la Biblia como en el Corán, hay numerosos casos en los que los acontecimientos naturales sirven de catalizadores para el despertar espiritual o como pruebas de fe. Por ejemplo, el Salmo 107, 30 dice: «Clamaron al Señor en su angustia y Él los sacó de su aflicción. Él calmó la tempestad hasta reducirla a un susurro. Las olas del mar se acallaron. Se alegraron cuando se calmó, y Él los guió al puerto deseado». Este pasaje se hace eco de los acontecimientos actuales en Estambul, recordándonos que en tiempos de caos y miedo, acudir a Dios puede traer paz y guía. Además, el Corán ofrece consuelo y una llamada a la fe ante las catástrofes naturales. La Sura Al-Baqará dice: «¿Acaso creéis que entraréis en el paraíso sin las pruebas que sufrieron los que murieron antes que vosotros? Fueron afligidos por la pobreza y las enfermedades y se sintieron tan sacudidos que incluso el mensajero y los que creyeron con él dijeron: ¿Cuándo llegará el socorro de Alá? Ciertamente, el socorro de Alá está cerca». Este versículo refuerza la noción de que las pruebas forman parte de la vida y son una prueba de la verdadera fe, instando a los creyentes a mantener su confianza en el plan de Dios. Los sucesos de Estambul también agitan la conciencia colectiva, recordándonos la importancia de creer y confiar en Dios en tiempos de crisis. Desafía tanto a cristianos como a musulmanes a considerar la naturaleza transitoria de la vida terrenal y la permanencia de lo divino. En un mundo a menudo distraído por el materialismo y las visiones centradas en el ser humano, estas perturbaciones naturales sirven como poderosas señales para reorientar nuestras vidas hacia valores espirituales más elevados y compromisos de fe más profundos. Además, la respuesta a la tormenta de Estambul pone de relieve la capacidad humana de resistencia y ayuda mutua. Vecinos que ayudan a vecinos, extraños que se tienden la mano unos a otros. Estas son las manifestaciones tangibles de las enseñanzas de Jesucristo y del profeta Mahoma, que hacen hincapié en el amor, la caridad y el apoyo comunitario. En conclusión, mientras Estambul se recupera de los efectos inmediatos de la tormenta, las lecciones espirituales permanecen en el aire, como la calma después de la tormenta. Este suceso sirve como recordatorio divino de la necesidad de la oración constante, la fe inquebrantable y la encarnación activa de los principios religiosos en la vida cotidiana. Invita a todas las almas afectadas por esta prueba a profundizar su conexión con Dios, reforzando que en cada desafío hay una oportunidad para el crecimiento y la renovación espirituales. El granizo y las tormentas tienen un profundo simbolismo en la Biblia, a menudo representados como instrumentos de la ira y el juicio de Dios contra el pecado y la desobediencia. Estos fenómenos meteorológicos no son meros sucesos físicos, sino que encierran un profundo significado teológico, pues recuerdan la soberanía de Dios y el orden moral que Él ordena. Esta imaginería bíblica resuena a través de los tiempos, hablando tanto a las sociedades contemporáneas como a las antiguas. En el libro de Isaías, el granizo se utiliza vívidamente para representar el castigo divino. Isaías afirma: «Haré de la justicia la línea de medida y de la rectitud la plomada. El granizo barrerá tu refugio, la mentira, y el agua desbordará tu escondrijo».
Este pasaje ilustra simbólicamente cómo el granizo actúa como fuerza purificadora, barriendo la falsedad y restaurando la verdad y la justicia. El repentino granizo caído en Estambul y otras partes de Turquía podría interpretarse en este sentido: una llamada divina a la sociedad para que deseche el engaño y abrace el camino de la rectitud. Del mismo modo, Ezequiel utiliza imágenes de tormentas para transmitir mensajes de juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Ezequiel declara: «Por tanto, así ha dicho el Señor Yahvé: la desgarraré incluso con un viento tempestuoso en mi furia, y habrá una lluvia desbordante en mi tempestad, y grandes piedras de granizo en mi furia para consumirla». Aquí, la tormenta es una manifestación del disgusto de Dios con los infieles y corruptos, con el objetivo de desmantelar las estructuras de iniquidad y provocar la corrección de la sociedad. Estas referencias bíblicas no son meramente históricas o alegóricas, sino que ofrecen una lente a través de la cual contemplar acontecimientos modernos como el grave temporal de Turquía. Estos sucesos llaman a los creyentes a considerar sus vidas y sociedades de forma crítica, a evaluar hasta qué punto se han desviado del camino divino y a contemplar los pasos necesarios hacia la reconciliación con la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que, incluso en nuestra era avanzada y tecnológica, no estamos fuera del alcance de las medidas correctivas de Dios. Además, el simbolismo del granizo y las tormentas trasciende la idea de castigo, representando también la limpieza y la renovación. Al igual que las tormentas limpian el aire, dando paso a un nuevo crecimiento, también pueden catalizar la renovación espiritual y el renacimiento comunitario. Esta doble naturaleza de los signos divinos, advertencia y oportunidad, anima a una reflexión equilibrada sobre los acontecimientos, reconociéndolos como oportunidades para enmendar nuestros caminos y fortalecer nuestra fe. A la luz de estas reflexiones, se recuerda a las comunidades cristiana y musulmana la importancia de la humildad ante el poderoso poder de Dios. Las tormentas y el granizo no son simples desastres naturales, sino mensajes que nos instan a volver a la oración y a fortalecer nuestra creencia en Jesucristo y en Dios. Sirven de llamada para recordar que la providencia divina actúa a menudo a través de la naturaleza para guiar las acciones humanas y corregir el curso de la historia. Al presenciar estos signos, prestemos atención a la exhortación bíblica de buscar refugio no solo de la tormenta física, sino de la tempestad espiritual, alineando nuestras vidas más estrechamente con las enseñanzas divinas. Que estos acontecimientos renueven nuestro compromiso de vivir con rectitud, abrazando las virtudes de la justicia, la misericordia y la humildad, tan apreciadas tanto en la tradición cristiana como en la islámica. De este modo, el granizo y las tormentas no solo señalan la ira, sino que nos invitan a seguir el camino de la gracia divina y la redención. El tapiz climático de Turquía es tan diverso como su patrimonio cultural e histórico, moldeado por su posición geográfica única como puente entre Europa y Asia. Esta diversidad no es meramente meteorológica, sino que tiene implicaciones espirituales y teológicas más profundas, reflejo de la sabiduría divina en la variedad y complejidad de la creación. La meseta central de Anatolia sufre inviernos rigurosos, con temperaturas que pueden descender drásticamente, lo que contrasta con el clima mediterráneo, más suave, de las zonas costeras. Estas variaciones demuestran la capacidad de adaptación de sus habitantes y la resistencia que fomentan estos climas. Tanto en la Biblia como en las enseñanzas islámicas, los cambios de estación y las duras condiciones se consideran a menudo una prueba y un testimonio de la provisión y la sabiduría de Dios. Al igual que Job soportó sus pruebas con paciencia, los habitantes de Anatolia afrontan sus inviernos sacando fuerzas de un profundo pozo comunitario e individual fortalecido por su fe. Además, las diferencias en las precipitaciones de una región a otra, desde la lluviosa costa del Mar Negro hasta las áridas condiciones de algunas zonas del sudeste, ilustran la variedad de desafíos y bendiciones que recibe la tierra. Cada zona, con su clima único, requiere una sabiduría y unos enfoques específicos para la vida, la agricultura y la vida en comunidad,
al igual que las diferentes pruebas y bendiciones que encuentran las comunidades y los individuos descritos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, la experiencia bíblica del profeta Elías con la sequía y la lluvia posterior nos enseña a confiar en Dios en tiempos de penuria y la abundancia que sigue a la resistencia fiel. Del mismo modo, en el Corán se menciona a menudo el agua como signo de la misericordia de Dios, que da vida a la tierra reseca, recordando a los creyentes el alimento espiritual que proporciona la fe en Dios junto con el sustento físico. Estas variaciones climáticas en Turquía también pueden verse como una metáfora divina de las estaciones espirituales que experimentan los creyentes, épocas de abundancia y sequía espiritual, de desafíos y facilidades. Nos recuerdan la necesidad de permanecer firmes en la fe, adaptables a las condiciones que presenta la vida y siempre conscientes de las lecciones espirituales más amplias que encierra nuestro entorno. Además, la diversidad climática suscita reflexiones sobre el papel humano en la gestión de la tierra. Desafía tanto a cristianos como a musulmanes a considerar cómo podrían vivir más armoniosamente con la naturaleza, respetando el intrincado equilibrio que Dios ha establecido. Plantea cuestiones sobre la responsabilidad medioambiental y la gestión ética de los recursos, fomentando un diálogo que resuena con los principios de administración que se encuentran tanto en la Biblia como en el Corán. Como creyentes y como parte de la comunidad mundial, los diversos climas de Turquía nos llaman a una comprensión más profunda de nuestro lugar dentro de la creación de Dios. Nos recuerdan nuestra dependencia, nuestras responsabilidades y la gracia divina que nos sostiene en todas las estaciones. Al reconocer esto, se nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios, abrazando las enseñanzas espirituales que nos guían a través de las variaciones climáticas de la vida, del mismo modo que nos adaptamos a sus variaciones físicas. Esta comprensión profundiza nuestra fe y enriquece nuestras vidas, impulsándonos a vivir en mayor armonía con la voluntad divina y el mundo que nos rodea. A medida que asistimos al desarrollo de fenómenos climáticos extremos en Turquía y en todo el mundo, resulta cada vez más evidente que no se trata de incidentes aislados, sino de signos de cambios medioambientales más amplios. La reciente tormenta y el caos resultante en Turquía nos recuerdan con crudeza que nuestro planeta está experimentando cambios significativos, cambios que muchos atribuyen al cambio climático. Este concepto, aunque se basa en la observación y el análisis científicos, también resuena profundamente en un marco religioso y espiritual, lo que sugiere que estos fenómenos meteorológicos extremos podrían ser más frecuentes y graves en el futuro. Desde una perspectiva bíblica, la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos tiene algo de profético. Las Escrituras utilizan a menudo los fenómenos naturales como metáforas de lecciones espirituales o de comunicación divina. Por ejemplo, Lucas menciona: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. La gente se desmayará de terror, temerosa de lo que vendrá sobre el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos». Tales pasajes pueden interpretarse como advertencias de las pruebas terrenales que preceden a revelaciones o cambios espirituales significativos, enmarcando los actuales trastornos climáticos como parte de una narrativa divina que exige una mayor fe e introspección moral. En la tradición islámica, el profeta Mahoma hablaba del equilibrio de la creación y de las consecuencias de alterarlo. Este punto de vista concuerda con la comprensión actual del cambio climático, ya que subraya que las acciones humanas que dañan la Tierra pueden conducir a una ruptura del orden natural, dando lugar al tipo de fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo en la actualidad. Esta idea está recogida en el Corán, que advierte de que la corrupción ha aparecido en la tierra y en el mar a causa de lo que han ganado las manos de las personas, lo que incita a los creyentes a reflexionar sobre sus acciones y a esforzarse por restaurar el equilibrio y la armonía en el mundo natural. Estas interpretaciones religiosas confieren un significado más profundo a las predicciones científicas sobre el cambio climático, sugiriendo que el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos no es solo un fenómeno físico, sino también una llamada espiritual y moral a la acción. Nos instan,
como administradores de la tierra, a adoptar prácticas más sostenibles y a reevaluar nuestros estilos de vida de forma que honren el equilibrio divino de la creación. Además, estos cambios suscitan debates en las comunidades religiosas sobre la naturaleza de la profecía y el juicio divinos. Sirven como recordatorio contemporáneo de la necesidad de arrepentimiento y renovación de la fe. Tanto cristianos como musulmanes observan el cambio climático y sus consecuencias, y comparten la idea de que estos desafíos medioambientales son llamadas de Dios a volver al camino de la rectitud, haciendo hincapié en el cuidado de la creación como parte integrante de la vida religiosa. De cara al futuro, el previsible aumento de la frecuencia y gravedad de estos fenómenos exige una respuesta proactiva, no solo en términos de política y gestión medioambiental, sino también en los ámbitos espiritual y ético. Es una llamada a la oración, a la acción y a una creencia más profunda en Dios, que nos insta a considerar cómo nuestra fe nos guía para responder a estos retos y prepararnos para ellos. Esta perspectiva transforma la narrativa del cambio climático de una de miedo e impotencia a una de esperanza y acción, guiada por la sabiduría divina y el espíritu de colaboración de la humanidad unida por la fe. En el ámbito del pensamiento religioso, las catástrofes naturales, como las granizadas, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos graves, no suelen considerarse meros sucesos aleatorios, sino que están cargadas de significado divino. Estos fenómenos pueden verse como manifestaciones del desagrado divino o como sombrías advertencias que sirven de comentario teológico sobre el estado moral y espiritual de la humanidad. En las escrituras del cristianismo y del islam hay numerosos casos en los que Dios utiliza los fenómenos naturales como medio de comunicación. Estos sucesos son simbólicos y transmiten mensajes de advertencia, castigo, arrepentimiento o la necesidad de volver a las leyes divinas. Por ejemplo, la historia de Jonás muestra una gran tormenta enviada por Dios no solo para poner en peligro a Jonás, sino para provocar una transformación en él y conducirle hacia su misión profética en Nínive. En la tradición cristiana, las catástrofes naturales suelen contemplarse en el contexto del castigo o la corrección divinos. En el Apocalipsis se habla mucho de los fenómenos naturales como parte del relato escatológico, final de los tiempos, en el que las fuerzas de la naturaleza desempeñan un papel fundamental en el plan divino de juicio y redención. Por ejemplo, el Apocalipsis menciona: del cielo cayeron sobre la gente enormes piedras de granizo, cada una de las cuales pesaba unos 100 kilos. Y maldijeron a Dios a causa de la plaga de granizo, porque la plaga era tan terrible. Esta imagen describe vívidamente el granizo como una forma de juicio divino destinado a llevar a la gente a la reflexión y al arrepentimiento. Del mismo modo, en el Islam, las catástrofes naturales se consideran a menudo pruebas o señales destinadas a recordar o advertir tanto a los creyentes como a los incrédulos. El Corán habla del propósito de tales señales: despertar a los desatentos y recordar a la humanidad su dependencia de la misericordia de Alá. La sura Al-A'raf explica: y es Él quien envía los vientos como buenas nuevas antes de su misericordia, y hacemos descender del cielo agua pura. Esto sugiere que, incluso en el castigo, hay una misericordia y una llamada a volver al buen camino. La percepción de las catástrofes naturales como signos divinos no pretende inducir a la desesperación, sino fomentar un examen más profundo de la ética y la espiritualidad personales y comunitarias. Es una llamada a observar el poder de Dios y a reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia última de la gracia divina. Tales acontecimientos provocan a la vez temor y sobrecogimiento, y sirven de catalizadores para el despertar espiritual y el reajuste moral. Además, en los tiempos modernos, en los que predominan las explicaciones seculares, estas interpretaciones teológicas invitan a los creyentes a equilibrar la comprensión científica con la espiritual. Sirven de puente entre los fenómenos observables y las verdades metafísicas, enriqueciendo la percepción del mundo por parte de los fieles y reforzando la relevancia de la guía divina en la vida contemporánea.
Así, al interpretar estos acontecimientos naturales a través de una lente teológica, se nos recuerda la relevancia intemporal de las enseñanzas religiosas a la hora de proporcionar marcos para comprender y responder al mundo que nos rodea. Estas interpretaciones no solo profundizan en la vida espiritual de los creyentes, sino que también fomentan un retorno comunitario a las prácticas que armonizan con la voluntad divina, fomentando una cultura de respeto, humildad y corresponsabilidad hacia la tierra y los demás. Este enfoque no solo mejora nuestra respuesta a las catástrofes naturales, sino que enriquece nuestro camino espiritual colectivo. El concepto de intervención divina a través de fenómenos naturales está profundamente arraigado tanto en acontecimientos históricos como en relatos bíblicos de diversas tradiciones religiosas. Los graves fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente en Turquía y otros similares en todo el mundo resuenan con estos antiguos temas, sugiriendo una continuidad de la interacción divina con la humanidad a través de las fuerzas de la naturaleza. En la Biblia, numerosos ejemplos ilustran cómo Dios utiliza los fenómenos naturales como instrumentos de comunicación, guía, castigo o protección. Uno de los más importantes es la división del Mar Rojo en el Éxodo, cuando Moisés conduce a los israelitas fuera de Egipto, un acto de intervención divina que permitió al pueblo elegido escapar de sus opresores. Del mismo modo, la historia del diluvio universal en tiempos de Noé es una profunda lección sobre el castigo divino contra la decadencia moral generalizada, pero también sobre la redención y la promesa de un nuevo comienzo con la alianza de Dios simbolizada por el arco iris. Estos acontecimientos bíblicos no son meramente históricos o alegóricos, son didácticos, imbuidos de lecciones que resuenan a través de los tiempos. Las inclemencias del tiempo en Turquía también pueden percibirse como parte de esta narrativa divina. Estos acontecimientos contemporáneos enlazan con los relatos de las Escrituras y nos recuerdan que los mensajes y las intervenciones divinas son intemporales y trascienden las épocas para hablar de nuestras circunstancias actuales. En las enseñanzas islámicas, el Corán relata varios incidentes en los que las comunidades fueron destruidas debido a su desobediencia y a sus fallos morales, a menudo a causa de desastres naturales. Por ejemplo, el pueblo de Ad fue destruido por un viento devastador porque no hizo caso de las advertencias del profeta Hud. Estas narraciones son un duro recordatorio de las consecuencias de desviarse del camino de la rectitud y de la realidad de la intervención divina como prueba y señal para los creyentes. Esta continuidad de la intervención divina sugiere que la historia y las escrituras proporcionan un modelo a través del cual interpretar los acontecimientos modernos. Al examinar las catástrofes naturales contemporáneas a través de los relatos de las Escrituras, se recuerda a los creyentes la pertinencia permanente de estas enseñanzas para orientar la conducta moral y ética. Ello refuerza la idea de que Dios interviene activamente en el mundo, utilizando la naturaleza no solo para modelar el paisaje físico, sino también el paisaje espiritual y moral de la humanidad. Además, estas referencias históricas y bíblicas ofrecen consuelo y un marco de comprensión en tiempos de crisis. Proporcionan un sentido de orden y propósito frente al caos, sugiriendo que estos acontecimientos forman parte de un plan divino más amplio, desafiándonos a buscar un significado espiritual más profundo y a responder con humildad, arrepentimiento y un compromiso renovado con los preceptos divinos. La continuidad narrativa desde las Escrituras hasta nuestros días fomenta una apreciación más profunda del papel de la fe en la interpretación del mundo. Fomenta una reflexión colectiva entre las comunidades, instando a un retorno a los valores espirituales que históricamente han anclado a las sociedades en tiempos de convulsión. De este modo, reconocer estos acontecimientos como formas de intervención divina no solo profundiza la fe, sino que cataliza la cohesión comunitaria y la rectitud moral, en consonancia con la voluntad de Dios. En conclusión, el diálogo entre el pasado y el presente, entre las Escrituras y el desarrollo de los acontecimientos naturales, ofrece un rico tapiz a través del cual contemplar nuestras vidas y nuestras acciones. Esta perspectiva no consiste solo en ser testigos de la intervención divina, sino en participar activamente en una historia que abarca toda la historia de la humanidad,
marcada por la continua guía y misericordia divinas. El tema de la ira de Dios, especialmente expresada a través de catástrofes naturales, es un motivo potente y recurrente en la Biblia. Este concepto refleja la profunda creencia de que la justicia divina puede manifestarse en el mundo físico, especialmente como respuesta a la pecaminosidad humana y a la decadencia moral. La representación bíblica de la ira de Dios no es meramente punitiva, sino que cumple un doble propósito de justicia y corrección, con el fin de realinear a la humanidad con la voluntad divina. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la ira divina en la Biblia es el diluvio universal descrito en el libro del Génesis. Dios vio la maldad de la humanidad tan corrupta que decidió limpiar la tierra mediante un diluvio, perdonando solo a Noé, un hombre justo, y a su familia, junto con un remanente de todas las criaturas vivientes. Esta historia ilustra la severidad con la que Dios responde al fracaso moral, pero también subraya su misericordia y la promesa de redención a través del pacto con Noé. El arco iris que aparece tras el diluvio se convierte en un símbolo de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con las aguas y sirve como recordatorio de la misericordia dentro del juicio. Del mismo modo, la destrucción de Sodoma y Gomorra en el libro del Génesis mediante azufre y fuego del cielo es otra vívida representación de la ira divina. Este acontecimiento subraya las consecuencias del pecado atroz, pero también la posibilidad de salvación divina para los justos, como se ve en el rescate de Lot y su familia. Estos relatos bíblicos proporcionan un marco a través del cual contemplar las catástrofes naturales contemporáneas, como las fuertes tormentas de Turquía, como posibles manifestaciones de la ira divina. Estas interpretaciones incitan a reflexionar sobre la moral colectiva e individual y sirven de llamada al arrepentimiento y la rectitud moral. Sugieren que las catástrofes no son aleatorias, sino que están imbuidas de intencionalidad divina, destinada a despertar la conciencia humana y restablecer el equilibrio y la reverencia por las leyes de Dios. En la teología cristiana, el concepto de ira divina se equilibra con el concepto de amor divino. Es esencial reconocer que las acciones de Dios, incluso cuando implican castigo, tienen como objetivo último la redención y la salvación de la humanidad. Esto es evidente en el Nuevo Testamento, donde el enfoque se desplaza hacia la redención a través de Jesucristo, haciendo hincapié en que el arrepentimiento puede conducir a la salvación, incluso frente a la ira de Dios. La interpretación de las catástrofes naturales como castigo divino requiere una cuidadosa reflexión teológica. Plantea interrogantes sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Mientras que algunos pueden ver estos acontecimientos como un castigo, otros los ven como recordatorios de la necesidad de que la humanidad se adhiera a los mandamientos divinos y viva rectamente. Esta perspectiva fomenta una comprensión más profunda de la justicia divina como inherentemente ligada a la misericordia divina, alentando una visión equilibrada que enfatiza no solo la capacidad de Dios para juzgar, sino también su profundo compromiso con la redención y el amor humanos. Cuando los creyentes presencian o se enteran de acontecimientos catastróficos, la comprensión bíblica de la ira divina les invita a la introspección y a la renovación de la fe. Llama a las comunidades a unirse en la oración y la acción, no solo para aliviar el sufrimiento inmediato causado por tales desastres, sino también para comprometerse en formas de vida más profundas y significativas que se alineen con la voluntad divina. Este enfoque transforma el temor a la ira divina en motivación para el crecimiento moral y espiritual, reforzando la pertinencia duradera de las enseñanzas bíblicas en la vida contemporánea. El papel de la profecía y las advertencias divinas en la Biblia es fundamental para comprender cómo se comunica Dios con la humanidad. Estos mensajes proféticos, a menudo transmitidos a través de acontecimientos medioambientales, sirven tanto de precursores como de advertencias directas para fomentar un cambio en el comportamiento humano y realinear las sociedades con los mandatos divinos. Este tema subraya la importancia de prestar atención a los mensajes que encierran los fenómenos naturales, considerándolos no solo como acontecimientos meteorológicos, sino como señales espirituales. Profetas bíblicos como Jeremías,
Isaías y Ezequiel utilizaron con frecuencia imágenes de desastres naturales como tormentas, terremotos y sequías como metáforas y advertencias directas de Dios. Estas profecías pretendían despertar a la población de las consecuencias inminentes si seguían apartándose de las leyes de Dios. Por ejemplo, Isaías 20 predice: «La tierra se desintegrará por completo, la tierra se disolverá limpiamente, la tierra se conmoverá sobremanera. La tierra se sacudirá como un borracho y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse». Esta vívida imaginería advierte de la catástrofe ecológica como consecuencia directa de la pecaminosidad humana, subrayando la interconexión de los reinos espiritual y físico. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de señales y desastres naturales que precederán al final de los tiempos, subrayando la necesidad de vigilancia y preparación espiritual. En Mateo 7:8, Cristo menciona: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos por los lugares. Todo esto es principio de dolores». Estas advertencias pretenden preparar a los creyentes para tiempos difíciles, instándoles a fortalecer su fe y permanecer firmes en su compromiso con las enseñanzas divinas. El papel de la profecía y la advertencia no es solo pronosticar la fatalidad, sino ofrecer una oportunidad de redención. Las advertencias se dan para que la humanidad pueda elegir un camino de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Esto es evidente en la historia de Jonás y Nínive, donde la profecía de destrucción fue evitada por el sincero arrepentimiento de la gente, mostrando la misericordia de Dios y su disposición a perdonar cuando sus advertencias son escuchadas. En la época contemporánea, interpretar catástrofes medioambientales como los graves fenómenos meteorológicos de Turquía a través de este prisma profético insta a las sociedades actuales a reflexionar sobre sus acciones y su estado espiritual. Incita a una introspección social e individual más amplia sobre el grado en que las prácticas actuales se ajustan a las normas éticas y morales prescritas en las enseñanzas religiosas. Esta perspectiva anima no solo a la observación pasiva, sino a la participación activa en la configuración de un mundo más justo y sostenible. Además, estas advertencias divinas exigen una reevaluación del modo en que las comunidades gestionan e interactúan con el medio ambiente, subrayando la necesidad de la administración y el cuidado de la creación como elementos integrales de una vida fiel. Destaca la necesidad de justicia ecológica, que resuena tanto con la sabiduría antigua como con las necesidades modernas, mostrando que el mensaje divino es tan relevante ahora como lo ha sido siempre. Así pues, el papel de la profecía y las advertencias en la Biblia, cuando se aplica a la comprensión de los acontecimientos medioambientales, sirve como herramienta crucial para guiar a la humanidad hacia una existencia más armoniosa con la naturaleza y entre sí. Refuerza la creencia de que cada tormenta, cada inundación y cada temblor de tierra no es solo una llamada a reconstruir lo que ha sido dañado, sino a renovar y fortalecer los cimientos espirituales y morales sobre los que se asientan las sociedades. Tras las catástrofes naturales, el mensaje de redención y salvación resuena con fuerza como un faro de esperanza en medio de la destrucción y el sufrimiento. Tanto las enseñanzas bíblicas como las coránicas subrayan que, si bien los acontecimientos naturales pueden servir como manifestaciones del desagrado divino, también ofrecen profundas oportunidades de redención mediante la adhesión a la voluntad divina. Esta perspectiva invita a las comunidades e individuos afectados a transformar sus pruebas en triunfos, alineándose de nuevo con los principios espirituales y morales. En la narrativa cristiana, la redención se presenta a menudo como una piedra angular de la relación de Dios con la humanidad. El Nuevo Testamento, en particular, se centra en el sacrificio redentor de Jesucristo, que ofrece la salvación a todos los que creen y siguen sus enseñanzas. Romanos 8:21 articula esto maravillosamente, afirmando: «Considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se manifestará en nosotros,
porque la creación espera con impaciencia que se manifiesten los hijos de Dios. Este pasaje sugiere que, a pesar del aparente caos y sufrimiento, hay un propósito mayor y una promesa de restauración y gloria para los que perseveran en la fe. Del mismo modo, en el Islam, el concepto de redención está estrechamente ligado a la idea de prueba. El Corán enseña que las dificultades, incluidos los desastres naturales, son pruebas para la fe y el carácter. La sura Al-Ankabut 29:69 asegura a los creyentes: y a los que se esfuerzan por nosotros, ciertamente los guiaremos por nuestros caminos, y ciertamente Alá está con los hacedores del bien. Este versículo subraya la promesa de que los esfuerzos realizados en el camino de la rectitud, especialmente en tiempos difíciles, conducen a la guía y el apoyo divinos. El mensaje de redención mediante la adhesión a la voluntad divina es especialmente conmovedor en el contexto de las catástrofes naturales. Estos sucesos, aunque desafiantes, impulsan una reevaluación comunitaria e individual de prioridades y valores. Catalizan un nuevo compromiso de vivir de forma sostenible desde el punto de vista medioambiental, justa desde el punto de vista social y alineada espiritualmente con las enseñanzas divinas. Este cambio no consiste simplemente en reconstruir lo perdido, sino en mejorarlo, creando sociedades más resistentes, compasivas y en sintonía con los imperativos morales de la administración y el cuidado de los vulnerables. Tanto para los cristianos como para los musulmanes, este mensaje de redención exige también un compromiso activo en el mundo, una fe que se vive a través de actos de bondad, la construcción de comunidades y el cuidado del medio ambiente. Es una fe que ve cada acto de recuperación no solo como una reparación física, sino como un renacimiento espiritual, una oportunidad para manifestar el amor y la misericordia divinos en el mundo. De este modo, el mensaje de redención y salvación ofrece un contrapunto a los relatos de destrucción y sufrimiento causados por las catástrofes naturales. Proporciona un marco para entender estas penurias no como la última palabra, sino como parte de una narrativa divina más amplia que, en última instancia, trata de la restauración y la renovación. Invita a todos los que escuchan y atienden este mensaje a participar en un viaje transformador de la ruina a la redención, guiados por la luz de la voluntad divina y la esperanza perdurable de un mundo mejor. Así, frente a la furia de la naturaleza, se recuerda a los fieles que cada final puede anunciar un nuevo comienzo, y cada pérdida puede allanar el camino para ganancias de tipo espiritual. El mensaje de la redención es una llamada a elevar la mirada por encima del horizonte de los sufrimientos actuales y a vislumbrar un futuro configurado por la gracia divina y la resistencia humana, unidas por el hilo inquebrantable de la fe.